Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y como siempre estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y cosas positivas. Y bueno, si ya leyeron el título de este vídeo, o si han estado al tanto de las noticias del mundo de las series turcas, ya saben de qué vamos a hablar hoy. Prepárense porque se viene fuerte. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, la explosiva reacción de Demet Özdemir a las recientes declaraciones de Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Vamos a analizar cada detalle, cada insinuación, cada palabra, para tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos grandes actores. Y créanme, la historia es mucho más complicada y apasionante de lo que podríamos imaginar. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero pedirles algo muy sencillo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, a darle. Empecemos por el principio para que todos estemos en sintonía. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia, Demet Özdemir y Can Yaman fueron, en su momento, la pareja estrella de la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de fans alrededor del mundo. Se rumoró mucho sobre un romance fuera de la pantalla, pero nunca se confirmó oficialmente. Sin embargo, la especulación y los rumores no tardaron en alimentarse de la pasión y el cariño que parecía existir entre ellos. Y bueno, aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Recientemente Can Yaman ha estado en el ojo público por diversas razones, entre ellas, unas declaraciones que han encendido la mecha de la polémica. En algunas entrevistas, Can ha hablado sobre su relación con Demet, y lo que dijo no fue precisamente miel sobre hojuelas. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como críticas veladas, incluso como indirectas bastante directas hacia Demet. Habló sobre diferencias de carácter, sobre expectativas no cumplidas, y dejó entrever, de alguna manera, que la relación entre ellos no fue tan idílica como se creía. Pero, ¿qué es lo que realmente dijo Can Yaman para generar tanta controversia? Para entender completamente la situación, es crucial analizar algunas de sus declaraciones más comentadas. En varias entrevistas, Can Yaman ha expresado su opinión sobre la dinámica de la relación que mantuvieron durante y después de Erkencikus. Aunque no se atrevió a nombrar directamente a Demet, las indirectas eran evidentes. En una entrevista, Can habló sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público, especialmente cuando las expectativas de los fans y la presión mediática son abrumadoras. Señaló que la fantasía que se crea en pantalla, a menudo, difiere mucho de la realidad. Sugirió que las personalidades pueden ser muy diferentes fuera del set y que la comunicación efectiva y la compatibilidad son cruciales para el éxito de cualquier relación. En otra ocasión, Can se refirió a la importancia de la madurez y el crecimiento personal en una relación. Parecía insinuar que en su momento había diferencias en la forma en que ambos abordaban la vida y sus carreras. Habló sobre la necesidad de que ambas partes estén en la misma sintonía, tanto emocional como profesionalmente, para que la relación perdure. Esta declaración, sin mencionar nombres, fue interpretada por muchos como una crítica a la supuesta inmadurez de Demet en ese momento. Además, Can ha mencionado en diferentes entrevistas la dificultad de mantener una relación con alguien que está constantemente expuesto a la atención mediática y a las exigencias del mundo del espectáculo. Parecía sugerir que la fama y el éxito pueden afectar negativamente a una relación, creando tensiones y malentendidos. Estas declaraciones, aunque no siempre explícitas, han sido interpretadas como una crítica a la forma en que Demet manejaba su fama y la atención que recibía. En resumen, las declaraciones de Can Yaman, aunque sutiles, han sido interpretadas como críticas a Demet Özdemir. Se ha hablado de diferencias de carácter, expectativas no cumplidas, inmadurez y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Estas declaraciones han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y han sido el detonante de la explosiva reacción de Demet. Y aquí es donde entra Demet. La reacción de Demet Özdemir ante estas declaraciones ha sido, digamos, sutil, pero muy poderosa. No ha habido declaraciones explícitas, no ha habido ataques directos.
Sin embargo, sus acciones, sus publicaciones en redes sociales, y las reacciones de sus fans han hablado por sí solas. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es cómo Demet ha elegido responder. En lugar de entrar en un conflicto directo, Demet ha optado por mantener un perfil bajo y, al mismo tiempo, lanzar mensajes que para muchos son claros dardos envenenados. Por ejemplo, hemos visto publicaciones en sus redes sociales que sugieren empoderamiento femenino, mensajes de autoaceptación, y citas inspiradoras sobre la importancia de la lealtad y la autenticidad. Todo esto combinado con una serie de fotografías donde la vemos radiante, feliz y rodeada de amigos y personas queridas. ¿Coincidencia? Yo creo que no. La estrategia de Demet es, a mi parecer, brillante. En lugar de caer en la trampa de la confrontación, ha optado por una respuesta elegante, que la muestra como una persona fuerte, segura de sí misma y, sobre todo, que no necesita la aprobación de nadie. Es como decir, yo estoy bien, estoy feliz, y no necesito que nadie me diga lo contrario. Y eso, señores y señoras, es una lección de vida. Profundicemos un poco más en los detalles de la reacción de Demet. ¿Qué tipo de mensajes y publicaciones ha compartido en sus redes sociales? ¿Cómo ha reaccionado ante las declaraciones de Can Yaman? En primer lugar, Demet ha utilizado sus redes sociales como una plataforma para enviar mensajes de empoderamiento femenino y autoaceptación. Ha compartido citas inspiradoras sobre la importancia de amarse a uno mismo, de ser fiel a tus valores y de no permitir que nadie te defina. Estos mensajes, aunque no directamente relacionados con Can Yaman, han sido interpretados por muchos como una respuesta a sus declaraciones. Demet parece estar reafirmando su independencia y su fuerza interior. Además, Demet ha compartido fotografías en las que se la ve radiante, feliz y rodeada de amigos y personas queridas. Estas imágenes contrastan con las declaraciones de Can Yaman y sugieren que Demet está disfrutando de su vida y que no se ve afectada por las críticas. Parece estar demostrando que es una persona feliz y realizada, y que no necesita la aprobación de nadie para serlo. Otro aspecto importante de la reacción de Demet es el apoyo que ha recibido de sus fans. Los fans de Demet, conocidos por su lealtad, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración. Han expresado su apoyo incondicional a Demet y han criticado las declaraciones de Can Yaman. Este apoyo de los fans ha sido fundamental para fortalecer la postura de Demet y para demostrar que no está sola en esta situación. En cuanto a sus reacciones más sutiles, Demet ha evitado mencionar directamente a Can Yaman o referirse a sus declaraciones. Ha preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos y en su vida personal. Esto demuestra que Demet ha optado por una estrategia de bajo perfil, evitando entrar en una confrontación directa y optando por mantener su dignidad y su imagen pública. La combinación de estos factores, los mensajes de empoderamiento, las fotografías radiantes, el apoyo de los fans y la estrategia de bajo perfil, han hecho que la reacción de Demet sea aún más poderosa y efectiva. Ha demostrado ser una mujer fuerte, segura de sí misma y que no necesita la aprobación de nadie para ser feliz. Pero vayamos un poco más a fondo. ¿Qué es lo que realmente puede estar pasando aquí? ¿Por qué estas declaraciones de Can Yaman han provocado esta respuesta, aunque sea indirecta, por parte de Demet? Hay varias teorías y todas ellas tienen su grado de credibilidad. La primera, y tal vez la más obvia, es que Demet se siente dolida por las declaraciones de Can. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo, y seguramente compartieron momentos importantes en sus vidas. Es comprensible que cualquier crítica, especialmente si viene de una persona con la que has compartido tanto, pueda generar cierto resentimiento o tristeza. Quizás Demet siente que Can ha menospreciado su relación y su trabajo en conjunto. Otra teoría, un poco más compleja, es que Demet está harta de que se le siga relacionando con Can. Después de todo, ya ha pasado tiempo desde que trabajaron juntos, y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Quizás Demet siente que las preguntas constantes sobre su relación con Can la encasillan, y que no se le permite disfrutar de su éxito actual por sí sola. Demet podría estar cansada de que se la defina por su relación pasada en lugar de por sus logros actuales. Además, no podemos descartar la influencia de los fans. El fandom de Erkencicus es enorme y muchos fans siguen soñando con que Demet y Can estén juntos. Quizás Demet siente la presión de mantener una imagen pública que satisfaga a los fans, y las declaraciones de Can han roto esa ilusión, obligándola a tomar una postura. La presión de los fans puede ser abrumadora, y Demet podría estar sintiendo la necesidad de proteger su imagen y
Su reputación. Y por supuesto, está la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, la polémica vende. Y quizás, solo quizás, tanto Demet como Khan están utilizando esta situación para generar más interés en sus proyectos actuales y futuros. Aunque esto pueda sonar un poco cínico, no podemos descartar la posibilidad. La especulación y el drama atraen la atención, y ambas estrellas podrían estar aprovechando la situación para aumentar su visibilidad. Profundicemos en cada una de estas teorías. ¿Qué argumentos sustentan cada una de ellas? Teoría 1, dolor y resentimiento. Es comprensible que Demet se sienta dolida por las declaraciones de Khan. Después de haber compartido tiempo y experiencias significativas, las críticas pueden ser dolorosas. Quizás Demet sienta que Khan ha menospreciado los momentos felices que compartieron y el trabajo que realizaron juntos en Erkenciskus. La exposición pública de los problemas de la relación, especialmente por parte de uno de los involucrados, puede ser humillante y causar resentimiento. La reacción de Demet podría ser una forma de protegerse y de demostrar que no se siente afectada por las palabras de Khan. Teoría 2, cansancio de la constante asociación. Demet y Khan han seguido caminos diferentes desde Erkenciskus. Demet ha participado en proyectos exitosos y ha consolidado su carrera como una de las actrices más populares de Turquía. Es comprensible que se sienta frustrada por ser constantemente relacionada con Khan, especialmente si siente que esto opaca sus propios logros. Demet podría querer ser reconocida por su trabajo actual y por su crecimiento personal, y no solo por su relación pasada. Esta teoría sugiere que Demet busca la independencia y quiere ser definida por sus propios méritos. Teoría 3, presión del fandom. El fandom de Erkenciskus es muy grande y apasionado. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación entre Demet y Khan. Las declaraciones de Khan podrían haber desilusionado a los fans, obligando a Demet a tomar una postura. Demet podría estar sintiendo la necesidad de proteger la imagen que los fans tienen de ella y de su relación con Khan. La presión de los fans puede ser muy fuerte y Demet podría estar tratando de mantener una imagen pública que satisfaga sus expectativas. Teoría 4, estrategia de marketing. El mundo del espectáculo es a menudo implacable, y la polémica puede generar interés en los proyectos de los involucrados. Tanto Demet como Khan son actores exitosos, y podrían estar utilizando esta situación para generar más atención en sus carreras. La especulación y el drama pueden atraer la atención del público y de los medios, lo que podría beneficiar a ambos actores. Esta teoría sugiere que la situación es en parte un juego mediático, diseñado para mantener a ambos actores en la mente del público. Sea cual sea la razón detrás de esta explosiva reacción, lo cierto es que la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue dando mucho de qué hablar. Y lo mejor de todo es que al final, somos nosotros, los fans, los que decidimos cómo interpretar esta situación. ¿Es una pelea? ¿Es una declaración de independencia? ¿Es una estrategia de marketing? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio. Lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y con una gran capacidad de reacción. Su respuesta, aunque sutil, ha sido contundente y ha dejado claro que no va a permitir que nadie le reste méritos ni la haga sentir menos de lo que es. Bravo por Demet. Pero, ¿cuál es el impacto de esta situación en la carrera de Demet y de Khan? ¿Cómo podría afectar a sus futuros proyectos? En el caso de Demet, la explosiva reacción puede haber reforzado su imagen de mujer fuerte e independiente. Esto podría atraer a nuevos fans y a nuevas oportunidades laborales. Los productores podrían estar interesados en trabajar con ella, ya que ha demostrado tener una personalidad fuerte y una gran capacidad para manejar situaciones difíciles. La reacción de Demet podría haberla hecho aún más popular y querida por sus fans. En el caso de Khan, las declaraciones podrían haber generado controversia y podrían haber afectado a su imagen pública. Sin embargo, también podrían haber atraído la atención de los medios y del público. El impacto en su carrera dependerá de cómo maneje la situación en el futuro. Es posible que Khan tenga que lidiar con críticas y con la reacción de los fans de Demet. La situación también podría afectar a la forma en que se perciben sus futuros proyectos. Los fans podrían estar más interesados en ver a Demet en nuevas series y películas, y podrían ser menos tolerantes con los proyectos de Khan.
La rivalidad entre ambos actores podría afectar a la taquilla de sus proyectos y a su popularidad en las redes sociales. Pero, ¿cómo ha reaccionado el entorno de Demet a toda esta situación? ¿Han salido a apoyarla sus amigos, colegas y familiares? La respuesta es sí. El entorno de Demet ha sido un pilar fundamental en esta situación. Sus amigos y colegas han expresado su apoyo incondicional a través de las redes sociales y de entrevistas. Han compartido mensajes de aliento, han defendido a Demet y han expresado su admiración por su fuerza y su carácter. El apoyo de su entorno ha sido fundamental para que Demet se mantenga fuerte y segura de sí misma. Además, Demet ha sido vista en público con sus amigos y colegas, lo que demuestra que está rodeada de personas que la quieren y la apoyan. Este apoyo social ha sido fundamental para que Demet pueda afrontar la situación con entereza y con una actitud positiva. La familia de Demet también ha jugado un papel importante. Aunque no han hecho declaraciones públicas, se sabe que han estado a su lado, brindándole su apoyo y su cariño. La familia es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y en este caso, ha sido un apoyo invaluable para Demet. En resumen, el entorno de Demet ha sido un factor clave en su reacción a las declaraciones de Khan. El apoyo de sus amigos, colegas y familiares le ha brindado la fuerza y la confianza necesarias para afrontar la situación con entereza y con una actitud positiva. Y con todo esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Demet Özdemir. Es un tema apasionante, lleno de matices, y que nos da mucho de qué pensar. En resumen, hemos explorado la reacción de Demet Özdemir ante las recientes declaraciones de Can Yaman. Hemos analizado sus acciones, sus publicaciones en redes sociales, y hemos intentado entender qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Y como conclusión, hemos visto que Demet ha optado por una respuesta sutil pero poderosa, demostrando su fortaleza y su independencia. Hemos analizado las posibles razones detrás de su reacción, desde el dolor y el resentimiento hasta la estrategia de marketing. Hemos discutido el impacto de la situación en sus carreras y en la percepción del público. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Demet hizo bien en reaccionar de esta manera? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que la polémica beneficiará o perjudicará a ambos actores? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también estén al tanto de la farándula turca, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.